Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Pues bienvenidos una vez más a nuestro programa La Consulta de Medicina Cardiovascular Asociada con una servidora, la doctora Erika Pérez, nutriólogo clínico y miembro staff de nuestro grupo MCA. Hoy tenemos como invitado pues una tercera vez, gracias a Dios, al doctor Pedro Ureña, cardiólogo clínico director de MCA, quien nos ha brindado información sobre esta pandemia COVID-19 desde que retomamos el programa. En aquel momento conversábamos sobre la importancia de la prevención. Recuerdo como hoy, cuando hablábamos sobre las mascarillas y la intención que tenían de hacer un proyecto piloto que en aquel momento apenas estaba, vamos a decir, que diseñando. Pues hoy traemos mucho de este programa, mucho de esta respuesta. Bienvenido, doctor Ureña, para que nosotros conversemos sobre ese proyecto piloto que en aquel momento estaban diseñando y todo lo que pensaban hacer. Entonces... Muchas gracias por la invitación, Erika. Un placer de verdad estar contigo siempre. Muchísimas gracias, doctor Ureña. Para darle inicio a este tema de tanto interés para todos nosotros, como cualquier estudio, ¿verdad?, que se realiza desde el punto de vista científico, toda persona que se siente familiarizada desarrollando un anteproyecto, pues así mismo quisiéramos en ese orden darle el inicio al programa. Entonces, para empezar, siempre es bueno fundamentar un estudio, ¿verdad? ¿Por qué se decidió hacer este estudio y cuáles eran los principales objetivos, doctor Ureña? Muy bien, desde un principio hemos sostenido el concepto de que en países como el nuestro, países con dificultades económicas, con sistemas sanitarios con limitaciones, el principal enfoque tiene que ser la prevención. Eso no solamente se aplica en el COVID, eso se aplicaría prácticamente en todo lo que es medicina. En la parte cardiovascular, en la parte neurológica, prevención es la clave. En ese sentido, entendíamos que hacer un levantamiento que nos diera a nosotros una buena idea de a qué nos estábamos enfrentando en los barrios era de suma importancia, por varias razones. Número uno, en los barrios se dan las condiciones perfectas para la replicación de este virus. Tenemos hacinamiento, tenemos poca higiene y tenemos poco acceso a sistemas de salud. Así que hacer un levantamiento y ver qué porcentaje de esa población podría estar afectada es importante. El segundo enfoque de este estudio, de este levantamiento, era tratar de ver cuántos pacientes de riesgo alto se presentaban, es decir, pacientes con edad avanzada, diabéticos, hipertensos. Tercero, quizás el más importante, era identificar a aquellos pacientes con síntomas sugestivos de COVID-19 o que tuviesen algún tipo de exposición a pacientes que habían sido ya diagnosticados, con la finalidad de poder realizar una terapia de aislamiento temprano como forma de cortar la propagación. Y la cuarta, que ya no es parte del estudio, sino más bien parte de la iniciativa, que entendemos que en la prevención es la clave, era distribuir mascarillas, entendiendo que una parte de la población de escasos recursos realmente no tiene acceso a las mismas. No solamente le estábamos dando las mascarillas, sino que también le estamos enseñando cómo utilizarlas, cómo darle mantenimiento y también un instructivo sobre normas de higiene en términos de distanciamiento social y cuáles son las medidas para prevención de COVID-19. Así que fue un anteproyecto concebido como una especie de plan piloto con la idea de que pudiese aplicarse, si era exitoso, de una forma mucho más extensa al resto del país. Interesante, doctor, y ver que se organizó desde el principio toda una idea para fines de lograr eso, esos objetivos puntuales que usted nos describe. Entonces, entendiendo que ya tenían la idea de forma redundante, ¿cuál fue la muestra? ¿Por qué de pronto Villajuana como el punto de trabajo? ¿Y cuáles fueron los criterios de selección? Para quienes no conocen el concepto, es decir, ¿cuáles fueron esos detalles que ustedes tomaron en cuenta de cada paciente que lo decidieron entrar en el estudio? ¿O definitivamente se tomó a todo el que se conoció en el proyecto? Sí, esto fue un trabajo de campo. La primera pregunta, ¿por qué Villajuana? Bueno, Villajuana cuenta con unas características muy particulares. Yo diría que como barrio de Santo Domingo, de clase media-baja, tiene una organización y unos líderes comunitarios espectaculares. El Club Mauricio Báez realmente plantea toda una serie de actividades de salud, de educación, de promoción. Hemos tenido trabajos con ellos anteriores, es decir, no es la primera vez que trabajamos con Villajuana. Habíamos hecho proyectos de prevención en el área cardiovascular, en el área de diabetes. Hemos participado en intercambios
con la fundación, etcétera. Así que ya había una relación preexistente y conocíamos la infraestructura que ellos tienen, que es ideal para poder hacer este proyecto. Entonces, por eso se escogió Villajuana. En cuanto a la población, la idea fue, vamos a tratar de llegarle a todos los habitantes de Villajuana. Lo que se hizo fue que se trazó un mapa, básicamente, basado en el último censo. En base a ese mapa se hizo una distribución por grupos y entonces se incluyeron todos los pacientes que habitaban esta comunidad. En una segunda fase se extendió a villas agrícolas, pero realmente fue un trabajo de campo, un levantamiento de información, distribución de información y selección de pacientes afectados para pruebas de COVID-19. Y fueron escogidos prácticamente todos los habitantes que pudimos llegarles durante esa jornada de una semana. Ok, y cuando hablamos de que se adoptó, vamos a decir, se evaluó a todas las personas de este sector, ¿eso incluye a la población infantil y adulta? ¿O ahí había un grupo de edad que se escogió mayores de 18 años? ¿O no, definitivamente todos los habitantes del barrio fueron seleccionados? Mira, se hizo un censo casa por casa y en cada casa que llegamos pues hacíamos un levantamiento de cuántas personas vivían en esa casa, cuáles las edades. Okay. Para las mascarillas nos limitamos a de adolescentes de 13 años en adelante. Realmente a los niños no les tuvimos distribuido mascarillas porque entendemos que realmente el uso de la mascarilla en un niño es un poquito más delicado, necesita realmente una instrucción y un seguimiento mucho más cercano. Así que nos limitamos a mascarillas solamente de adolescentes en adelante. Las pruebas, sin embargo, si había, no creo que hayan habido niños, creo que la edad no fueron como 14 años, pero si hubiese habido un niño con síntomas, pues también se podía hacer la prueba. En ese sentido no fuimos bien, pero sí en cuanto a la distribución de mascarillas. Cuando preguntábamos por los síntomas, pues obviamente preguntábamos si había fiebre, si había pérdida de olfato, si había habido tos, es decir, un cuestionario muy dirigido hacia el COVID-19 y en base a ese cuestionario, pues entonces decidíamos si ese paciente se requería hacer una prueba entonces serológica. En este caso. Claro. Esa iba a ser ahora mi próxima pregunta, doctor. Saber, una vez ya definimos la muestra, ¿verdad? Definimos el sector, realizamos un plan. ¿Cuáles fueron esas preguntas puntuales? Que a eso en estudios científicos se le llaman variables, ¿verdad? Yo voy a hacer preguntas muy específicas para yo, con esa información de esas preguntas, empezar a estudiarlo y obviamente tomar una conclusión. ¿Cuáles fueron esas preguntas puntuales? Mira, fueron preguntas muy simples. Realmente en cuanto a síntomas, básicamente hicimos una lista de sintomatología relacionada a cualquier proceso infeccioso. Pero en general, fiebre, malestar, pérdida del olfato, tos, eran básicamente los principales. Sin embargo, también indagamos sobre si existía alguien con diabetes en la familia, si había alguien con hipertensión, si había alguien de mayor de 60 años de edad. Eran preguntas específicas porque lamentablemente por cuestiones de tiempo y por querer abarcar la mayor cantidad de pacientes posible, tuvimos que limitar el cuestionario a esas variables iniciales. La idea con esto era, si en caso que tuviésemos pacientes vulnerables, pues obviamente darle un poquito más de énfasis en la necesidad de aislamiento, ya que estos pacientes, lamentablemente, en todas las series que se han publicado hasta ahora, son los que representan el mayor porcentaje de complicaciones y de mortalidad. Así que esos son grupos vulnerables a los que hay que prestar particular atención. Claro. Y en unos casos en que tuvimos pacientes vulnerables que tuvieron síntomas, pues obviamente el aislamiento y el seguimiento fue mucho más agresivo. Ok, entonces, deteniéndome ahí, ya entiendo que a estos pacientes, a estas personas, porque no necesariamente eran pacientes, que fueron parte de la muestra del estudio, se les realizaron una serie de preguntas, se les entregó mascarillas. Me imagino que ahí de forma indistinta a todas las personas por encima de los 13 años de edad, porque verdaderamente sí sabemos que en niños hay incluso más riesgo con la mascarilla que sin ellas, por un tema de cómo se manipulan y el poco control que pueden tener. Y también entonces se le entregó un panfleto informativo, ¿verdad? Me imagino que ahí se le desglosó cuáles eran esas medidas de higiene y el tema del distanciamiento físico, de lo importante que era. Así es. Para continuar en el desarrollo del estudio, antes de entrar en el tema de metodología, ¿cuántas personas, doctor, participaron con usted en ese estudio, en ese trabajo de campo? Sí, mira, en este tipo de iniciativas es muy importante el involucramiento de la comunidad, por muchas razones. Primero, porque va a haber una mejor receptividad de parte de las personas que viven ahí. Segundo, porque al involucrar a la comunidad, yo digo, siempre hay una especie de empoderamiento que hace que estas iniciativas puedan ser más exitosas. Entonces, la idea fue aparear
una persona de la Fundación Healthcare Dominicana con una persona del Mauricio Báez que viviera en Villa Juana. De esta forma, básicamente eran parejas de dos. En total eran de 30 a 40, dependiendo del día. Hubieron días que eran 30, hubieron días que eran 40. Como son voluntarios, algunos tienen trabajo, no pueden ir un día. Pero en general se trató de mantener eso. La mayoría de voluntarios, desde el punto de vista de la Fundación, eran o estudiantes de medicina o médicos graduados, especialistas. Tenemos de todo ahí, desde cardiólogos que participaron. Así que realmente fue una iniciativa de mucho involucramiento de la parte médica con la parte comunitaria. Es importante también destacar, Erika, que no solamente en el brochure se le daban las instrucciones de prevención para COVID, sino también cómo usar la mascarilla y cómo darle mantenimiento a estas mascarillas. Son mascarillas reforzadas de tela, le decíamos que tienen que lavarlas diarias, se pueden usar hasta 30 veces, es decir, fue una iniciativa muy proactiva que entendemos que es importante en este tipo de población, donde realmente lo estamos involucrando directamente, le estamos dando instrucciones cara a cara y estamos poniendo personas de la comunidad a participar, que de una forma u otra hay hasta cierto punto, lo que yo digo, un seguimiento de responsabilidad. No es lo mismo una persona que tú no conoces, que venga a tu casa y jamás vuelvas a ver, a una persona que tú sabes que la vas a ver cada 2 o 3 días y que te va a decir, oye, la mascarilla, ¿dónde está? Así que realmente entiendo que ese involucramiento del Mauricio Báez fue clave y creo que sería clave en cualquier iniciativa que se quiera hacer en otra comunidad. Que es precisamente la idea de este tipo de proyectos, evaluar el resultado para poder hacer una extrapolación. Doctora, a mí me interesa muchísimo saber mucho más de este proyecto, pero tenemos que irnos a una pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Claro, presenta. Sus niños Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí, virtualmente, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo clínico, parte de nuestro programa, quien hoy nos viene a conversar sobre aquel proyecto piloto en Villa Juana que se realizó. Para quienes nos retoman ahora mismo el programa, hablábamos antes de la pausa sobre los objetivos de este estudio, ¿verdad? De este proyecto, de este anteproyecto. Y el doctor hablaba principalmente y resaltó el tema de prevención. Mencionó que se distribuyeron mascarillas, que se realizaron cuestionarios y que se hicieron pruebas. Entonces, cuando hablamos de realizar pruebas, doctor, quisiera aclarar si estas pruebas fueron realizadas solamente a pacientes o a personas que mostraron síntomas o características sugestivas de poder tener el COVID, o si se realizaron pruebas a todas las personas que se entrevistaron. No, realmente una de las limitaciones que tenemos, y eso claramente podríamos decir que limita quizás el alcance de este tipo de jornada, es la pausidad de pruebas con la que contamos en el país. Y eso es una problemática quizás mundial. Estamos haciendo pruebas PCR y realmente nos limitamos a aquellos pacientes que tenían síntomas o que habían estado en contacto con pacientes que ya habían sido diagnosticados con COVID-19. Contamos con el apoyo del laboratorio de referencia, quien literalmente instaló un laboratorio en el Centro Cultural Mauricio Báez, y lo que hacíamos era que si el paciente tenía esas características, entonces inmediatamente contactábamos a la central y enviábamos al paciente para hacer la prueba. Una vez que el paciente se daba positivo, entonces hacíamos otro contacto con el paciente para entonces evaluar los contactos que el paciente había tenido los días previos, tanto familiares inmediatos como contactos.
Eso era una tarea un poquito más difícil, pero tratábamos entonces de contactar, seguimos tratando, porque todavía el proceso sigue en pie todavía, contactado todos los contactos en los últimos días, de forma tal que podamos detectar ese paciente en una etapa temprana y por tanto, de nuevo, cortar lo que es la propagación. Claro, usted sabe, doctor, que en este periodo de aislamiento, pues sobreabunda la información, ¿verdad? Y en esta abundancia de información, yo diría que mucho menos de la mitad es información confiable. Y existe todavía mucha confusión sobre lo que significa una prueba rápida con una prueba PCR. Y PCR, para quienes no saben, son, como usted había hablado anteriormente, siglas en inglés de reacción de cadena polimerasa. Y bajo este concepto, bajo esta información, pues muchas personas lo que hacen es buscar pruebas rápidas, pruebas PCR, y no estoy tan segura de que sepan la diferencia y los beneficios entre una y otra. ¿Cómo nosotros pudiéramos hablar sobre eso de manera clara? Claro, seguro. Mira, fíjate, la PCR lo que mide es el virus, la estructura viral. Okay. Literalmente es una prueba molecular, se toma una muestra de la orofaringe o de la nasofaringe, se puede tomar también de las heces fecales, pero en general lo que se quiere ver es la presencia del virus. Por tanto, esta prueba requiere, número uno, una aplicación directa, y usualmente hay que tomar un swab. Es un poquito más compleja porque lo que va a medir es la estructura molecular del virus. Se toma de 1 a 2 días porque hay que llevarla a un laboratorio. Así que tiene cierta complejidad que limita quizás su aplicación de una forma muy masiva. Pero ¿cuál es la ventaja de la PCR? Bueno, que precisamente en el periodo más temprano, cuando tú tienes el virus que lo estás expulsando, podemos detectar el virus de manera específica. Las pruebas rápidas, hay un sinnúmero de pruebas rápidas, miden ya otro aspecto, la respuesta inmunológica del paciente. Van a medir anticuerpos, 2 tipos de anticuerpos. Un anticuerpo que se eleva de manera temprana, que se conoce como IgM, y uno que es lo que es la memoria tardía, que se conoce como IgG. Existen diferentes métodos de medir esto, ELISA, cromatografía, etcétera, pero todas van a medir básicamente la presencia del anticuerpo, si está en el organismo o no, y es una prueba que se hace en sangre. Las pruebas más rápidas se pueden hacer en unos 15 minutos. Recientemente la FDA acaba de aprobar una prueba que creo que es la que va a revolucionar todo, que es de antígeno, es decir, de partículas del virus. Y la ventaja de este es que probablemente podemos tener antígenos positivos desde muy temprano hasta incluso una fase más tardía. No podemos decir que una prueba es superior a otra. Todo depende de lo que queramos evaluar. Si lo que estamos evaluando es cuál es la incidencia de este virus y si queremos tratar de limitar la propagación, detectarlo de manera temprana, entonces la PCR es probablemente la prueba que debemos utilizar. Claro, hay una gráfica muy interesante, claro, que usted me compartió, que lo que decía precisamente era eso, que la prueba rápida en cuanto a cuando aparecían los virus, vamos a decir, los síntomas, pues no necesariamente se veía. O sea, la gráfica, y espero que la puedan poner en pantalla, proyectarla, lo que hablaba era de que a partir de las 2 semanas era cuando la prueba rápida tenía mayor eficiencia. Sí, bueno, fíjate, ahí se puede ver básicamente. Aquí podemos ver cómo cuando tú estás expuesto al virus, básicamente pasan, aquí no vemos los días, pero en general pasan 4 a 5 días. Okay. Y después de esos 4 o 5 días, tú puedes empezar a tener, esto es la PCR en este caso, no se puede ver aquí arriba, esto sería la PCR cuando empieza a elevarse. Y fíjense cómo ya después de la segunda semana empieza a disminuir. Okay. La detección de anticuerpos, que es la prueba rápida, empieza usualmente 6 a 7 días, puede ser hasta 12 días después que aparecen los síntomas. Así que realmente, si yo tengo un paciente en la fase más contaminante, que es usualmente en la etapa temprana de sintomatología o incluso en la etapa asintomático, la prueba rápida no me lo va a detectar. Claro. Por tanto, no me sirve mucho para esa prevención. Por el contrario, si yo quiero ver inmunidad, y eso pudiese ser de mucha utilidad en una fase de apertura, donde yo quiero saber quiénes han tenido una enfermedad, quiénes ya pueden salir sin ningún problema, pues entonces la prueba de anticuerpos ahí tiene un mucho mayor valor. Así que todo depende de lo que yo estoy tratando de lograr. En el caso nuestro incluso, tuvimos un ejemplo de pruebas rápidas. Se hicieron 47 pruebas rápidas, 47 pruebas que dieron negativas. No es que las pruebas estuviesen mal,
probablemente no captaron a estos pacientes porque estaban en una etapa muy temprana, donde Claro. todavía no habían montado una respuesta inmune y por tanto daba negativa. Ese mismo día, de 30 pruebas que hicimos PCR, unas 10 dieron positivo, es decir, un 30%. Okay. Puede dar cuenta que en la misma población tuvimos PCR positiva. Insisto, no es que una fuera mala o no, es sencillamente en qué momento de la enfermedad Se estamos realiza. y eso me va a dar la información que puede ser de utilidad o no, depende de lo que yo quiera alcanzar. Sí, esa información que usted nos acaba de dar es sumamente valiosa porque muchas personas me han escrito, doctor, y me imagino que usted también, principalmente en este momento en el cual el país se encuentra reinsertándose en el mundo laboral y muchas, por ejemplo, para fines también de la casa, todas las personas que quieren ahora reincorporar, pues las ayudantes del hogar, las personas que tienen microempresas o empresas más grandes quieren hacer pruebas a los empleados antes de empezar y normalmente lo que están haciendo es la prueba rápida porque se las da inmediatamente el resultado por un tema como de practicidad, diría yo, y me han dicho, mira, ¿dónde venden la prueba rápida? ¿Dónde la puedo conseguir para podérselas hacer y saber si los reintegro? Pero entiendo que si el paciente no tiene síntomas, entonces no tiene mucho sentido hacer esta prueba. Definitivamente, yo creo que si lo que queremos es realmente evaluar la posibilidad de que esa persona me pueda infectar, a mí en ese caso la PCR es la prueba indicada. Definitivamente, prueba rápida, vas a perder un porcentaje importante de pacientes que tienen la enfermedad y sencillamente no han montado una respuesta inmunológica. Es importante también cuando se hace la prueba rápida ver qué tipo de anticuerpo está elevado. Si está elevado el IgM, que es el que se eleva temprano, pues en esos casos sí tú tienes una infección activa y probablemente ese paciente todavía está en una etapa infecciosa. Si por el contrario se eleva la IgG, que es la memoria de más largo plazo, pues pudiese ser que ese paciente ya haya pasado la etapa infecciosa. Pero es obligatorio como quiera hacer una PCR para documentar si este paciente está excretando. Claro. Así que realmente, no, yo entiendo que en esa aplicación lo ideal es una PCR. La aplicabilidad de la prueba rápida tiene más que ver con si el paciente está expuesto o no, sobre todo si está teniendo anticuerpos de larga duración. Claro, y si tiene los síntomas, ya de pronto es un poquito más evidente y ahí la prueba rápida podría ser hasta de más utilidad. Y es importante algo, fíjate, todo el mundo está asumiendo que cuando ya tuvimos el COVID, tenemos la prueba con anticuerpos positivos, eso quiere decir que ya tenemos inmunidad. Lamentablemente no sabemos todavía. Se asume que sí, extrapolando la data de otros virus, de otro mismo coronavirus, pero lamentablemente todavía hay que hacer los estudios para determinar qué tanta protección te ofrece realmente el tener anticuerpos. Eso es algo que está por establecerse. Asumimos y insisto que probablemente llegará el momento que podemos demostrar esto, pero en medicina tenemos que basarlo todo en evidencia. Y hasta ahora no sabemos si esa inmunidad, qué tanto me puede proteger. En algunos de las pruebas rápidas hay que tener un poquito de cuidado, porque algunas de ellas pueden tener reacción cruzada con otros virus, como el coronavirus de la gripe, y realmente en esos casos podemos dar una falsa sensación de seguridad que realmente puede ser contraproducente. Así que tenemos que saber qué pruebas rápidas estamos haciendo, tenemos que estar seguros que lo estamos haciendo en la fase adecuada y no darnos la falsa seguridad que porque una prueba rápida esté negativa no tiene coronavirus, porque pudiese perfectamente ser. Y algo muy importante que usted hablaba del tema de la inmunidad, que es uno de los temas más controversiales, principalmente para muchísimas personalidades que han salido en las redes, ¿verdad? Y en el medio, de que le ha repetido el coronavirus hasta 2 y hasta 3 veces. Entonces, para todas las personas que no manejan estudios científicos, tienen que saber que es el seguimiento a largo plazo lo que a nosotros nos da pues la mejor evidencia, ¿verdad? Porque cuando una enfermedad es nueva, las cosas pueden ir cambiando en el tiempo y la seguridad pues no la vamos a tener tan temprano, entendiendo que los estudios están empezando ahora. Bueno, eso es lo que vemos a diario. Fíjate cuántos conceptos hemos visto que han cambiado con relación al coronavirus. O sea, de su manifestación, de ese tipo de infección, de si afecta a los niños, si no lo afecta. O sea, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Así que yo digo siempre, que diga que es un experto en coronavirus, está hablando mentira. Nadie puede ser experto en una enfermedad que apenas está surgiendo y que estamos todos los días aprendiendo algo sobre ella. Lo que sí que hay que tratar de mantenerse al día y evaluar los estudios en base a su solidez científica, vamos a decir así. No sencillamente porque hay una anécdota de que esto funcionó o aquello, asumirlo como bueno y válido, sino esperar la data de estudios bien realizados, que son muy necesarios. Entonces, para hablar de la data de estudios bien realizados, a mí me interesa muchísimo saber cómo procesamos esa información que recolectamos en Villajuana y cuáles fueron las conclusiones, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA.
De vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez. Siempre recuerdo mi nombre porque el tema es tan interesante que podemos perdernos y de alguna manera quienes nos sintonizan dicen, ¿y quién es esa que está conversando? Pero al doctor Pedro Ureña, quien nos acompaña el día de hoy, pues es alguien que nos ha instruido muchísimo, no solamente en este programa, sino en distintas plataformas. Y en el programa de hoy hemos estado conversando sobre un proyecto importantísimo para nuestro país desde el punto de vista de prevención, que fue el proyecto piloto realizado en Villajuana. Él explicaba algo importante de por qué se seleccionó este lugar y él mencionaba que fue por un tema de la organización que tiene esta comunidad que pues predisponía a un resultado pues, muchísimo más valioso desde el punto de vista estadístico. Entonces, hablando de cuáles son la importancia de hacer una prueba PCR, de hacer una prueba rápida y de que estas pruebas en el estudio que se realizó se hizo en pacientes con sintomatología, doctor, una vez ya tomada toda la data, me imagino para quienes no conocen o nunca han hecho un estudio, se le pregunta la edad al paciente, si tiene alguna enfermedad, pues qué medicamentos se está tomando, si has tenido algún síntoma, fiebre, tos, pérdida de olfato. Con toda esa información, doctor, una vez recopilada y ya documentada, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y qué mensaje les dejó eso desde el punto de vista de conclusión? Sí, fíjate, Erika, una de las limitaciones que tenemos es que esto es, como tú sabes, un proyecto de la Fundación, voluntarios, con muchas personas dándose lo mejor de su tiempo, pero nosotros hicimos un levantamiento de aproximadamente unas 33.000 personas. Esa es una data que todavía se está digitando y se está analizando, así que todavía tenemos muchas variables que tenemos que analizar y eso va a tomar un poquito de tiempo. Lo que sí tenemos resultados es en las pruebas. Y todavía estamos haciendo pruebas y al día de ayer llevamos ya unas 746 pruebas realizadas y hasta ahora el porcentaje de positivos sigue siendo prácticamente constante. Estamos hablando de entre un 32 y un 34% de pacientes positivos para COVID-19. Esa sí es una data que la tenemos aquí y que obviamente todavía todos los días estamos haciendo entre 50, 60, 70 pruebas, todos todavía seguimiento de esa primera jornada. Es importante destacar que la primera jornada empezó en Villajuana, pero tuvimos que extenderla a Villas Agrícolas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en un porcentaje, las calles que dividen estas dos comunidades, fue de los focos donde más tuvimos positividad. Y decidimos entonces, bueno, pues vamos a expandirlo porque obviamente aquí parece que hay un problema. Y efectivamente, encontramos la misma cantidad de pacientes, muy similar en porcentaje a lo que hemos visto en Villajuana. ¿Cuál es el punto y por qué somos tan enfáticos con esto y por qué dimos la voz de alarma cuando hablamos de esto la semana pasada? Claro. Porque precisamente como te decía al principio, un 30%, un 25%, un 20%, un 10% en una población con los niveles de hacinamiento que tienen estas comunidades, lamentablemente no se puede extrapolar a lo que se conoce como un paciente 3 infectados. Aquí hay que hablar de un paciente decenas de infectados. Porque lamentablemente viven en condiciones que son muy propensas para ello. Y es por eso que entiendo que en este momento debe seguir, ya sé que el Ministerio la semana pasada hizo un operativo importante y creo que eso fue algo positivo, pero tenemos que seguir trabajando en estas comunidades, porque es la única forma de parar ese sector que en este momento representa el mayor riesgo para propagación del COVID-19 en la República Dominicana. Claro, y entendiendo, doctor, esta información que se publicó hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, porque nosotros empezamos a hablar de COVID a principios de abril, ya estamos a mitad de mayo, esto es importante para todas las personas y estoy hablando de que empezamos a hablar de COVID en el programa, obviamente, ¿verdad? Empezamos a hablar de prevención, eso significa que a inicios de abril este proyecto piloto empezó a desarrollarse, no estamos hablando de que fue en los últimos 15 días que se monitorearon 33.000 personas, no, o sea, obviamente no estamos diciendo que las pruebas se hicieron a las 33.000 personas, el doctor especificó de que fueron a los sintomáticos y que el resultado ha sido pues un porcentaje de hasta un 30%. Es importantísimo resaltar también que mencionó que las pruebas realizadas fueron PCR.
reacción cadena polimerasa, no fueron pruebas rápidas. Explicamos incluso, doctor, con una gráfica de la diferencia importante en cuanto a la aparición del virus en la prueba entre rápida y PCR. Entonces nos preocupa, doctor, y esto ya no solamente como médico, sino también como ciudadana, que el proyecto que realizó el ministerio en este caso fue de pruebas rápidas. En este caso, o sea que la extrapolación del proyecto que se quiere hacer, pues no necesariamente se va a ver, y eso puede responder a una de las preguntas que tenemos en las redes sociales sobre por qué se realizan 500 pruebas y solamente 10 personas resultan infectadas versus que usted acaba de mencionar que de 300 personas, para poner el porcentaje 30%, 90 salen infectadas. O sea, ¿por qué puede ser esa diferencia, doctor? Sí, mira, realmente yo entiendo que ahí el tipo de prueba tiene mucho que ver, o sea, y también la selección de los pacientes. Si hacemos pruebas generalizadas a todo el que venga, pues probablemente los porcentajes van a ser mucho más bajos. Si estamos enfocando las pruebas en pacientes sintomáticos o que hayan estado en contacto, pues eso nos va a dar un porcentaje mucho más alto. Así que el tipo de prueba tiene que ver, y también la población seleccionada. Aquí hay un sesgo de selección, se le llama en esto. Es decir, cuando yo estoy haciendo pruebas en pacientes que tengo una alta sospecha que van a estar positivos. Ahora bien, en cuanto al operativo del ministerio, no conozco los detalles. Sé que se hizo un levantamiento también demográfico. Entiendo que se hicieron pruebas rápidas. Creo que estaban haciendo un porcentaje de PCR, pero no estoy al tanto de cuántas se hicieron. Pero en nuestra experiencia, y como te digo, lo vivimos, cuando hicimos pruebas rápidas, todas nos dieron negativas. Totalmente diferente a lo que vimos básicamente con la PCR y que estamos viendo todavía. Así que realmente yo entiendo que es por la fase, lo cual es algo positivo al mismo tiempo, porque estoy diciendo también que si yo estoy teniendo PCR, que son pruebas rápidas, estamos todavía en una etapa temprana, aunque parezca mentira. Tenemos ya 2 meses de la pandemia en República Dominicana, sin embargo, en los barrios estamos viendo que no hay inmunidad todavía. Lo que tenemos son virus presentes en la nasofaringe de los pacientes. Entonces, todavía estamos a tiempo de hacer una intervención que pueda ser efectiva. Y es lo que quizás yo quiero más enfatizar en esto. Estamos a tiempo, hay que trabajar, sobre todo ahora que se está haciendo una apertura. Es el momento ideal de tratar de parar esa propagación que, insisto, en una población extremadamente vulnerable. Y si queremos una extrapolación, tenemos sencillamente que ver lo que está pasando en otros países donde sí ha afectado a la clase indigente. Y fíjense cómo se ha propagado de una forma muy marcada. Tenemos el ejemplo de Brasil, tenemos el ejemplo de Ecuador, sobre todo la ciudad de Guayaquil, tenemos el ejemplo de Ciudad de México. Así que realmente tenemos que tratar de proteger esa población y este es el momento de hacerlo, donde todavía no ha habido, gracias a Dios, una explosión que es lo que pudiese pasar. Doctor, y esos pacientes que ustedes identificaron en el proyecto piloto como positivos, habló de aproximadamente un 30 y tantos %. ¿Qué se hizo con esos pacientes desde el punto de vista de tratamiento? Mira, todos los pacientes básicamente fueron sometidos a salud pública. Salud pública tiene un programa de seguimiento, que ellos le dan seguimiento a todos estos pacientes. Nosotros también le estamos dando soporte, desde el punto de vista del aislamiento, es decir, a los pacientes con características de indigencia, pues la Fundación y el grupo de damas que componen Healthcare Dominicana, junto con el Mauricio Báez, le están suministrando la alimentación, se está dando un seguimiento periódico. Tengo entendido que Salud Pública los llama a diario para ver si hay alguna sintomatología. Si hay casos de síntomas, pues los pacientes se llevan de inmediato, dependiendo del tipo de síntoma y de las características, a hospitalización. Un porcentaje de pacientes se llevaron a centros de aislamiento y eso se hizo también durante el operativo de Salud Pública. Así que la idea es aislamiento. Lo ideal, y sigo insistiendo en esto y lo he dicho en varios foros que me han cuestionado, es poder establecer centros de aislamiento fuera de la comunidad. Porque lamentablemente cuando tú tienes una persona aislada en una casa, por más que tú quieras, la posibilidad de contaminar a los familiares o a los vecinos es lamentablemente muy alta, sobre todo cuando estamos hablando de 2 a 3 semanas de aislamiento, es decir, que es un periodo lo suficientemente largo para que se puedan romper las reglas en cualquier momento. Claro. Y hablando, doctor, y dándole el hilo al tema de prevención, porque usted ha sido enfático en el tema de la prevención de manera muy fehaciente. O sea, la prevención incluye principalmente el tema del aislamiento. Pero hay muchas personas, y lamentablemente el aislamiento ahora mismo es una condición que está por romperse. En el momento en el que el país abre las puertas, pues ya el aislamiento va a ser la minoría las personas que van a estar en aislamiento, tomando en cuenta la reintegración laboral de la mayoría de las empresas, no solamente privadas, sino también públicas. Entonces, doctor, hay muchísimos métodos actualmente que se están implementando para prevención, entre ellos la fumigación de áreas e incluso hay túneles, no sé si usted lo ha visto, túneles de desinfección
que personas pasan por aquí, por esta vía, como para ser, vamos a decirlo vulgarmente, fumigados. ¿Es esto algo que usted entiende podría compararse con el aislamiento, tomando en cuenta la situación del país, o definitivamente no? No, realmente, mira, yo te diría que la efectividad de estos túneles es un poquito cuestionable, y lo mismo que la efectividad de las fumigaciones ambientales también es un poquito cuestionable. No hay ninguna data que realmente haya demostrado efectividad. Recordémonos que este virus está en la nasofaringe, o sea que realmente es ahí donde habita. Y sabemos que el principal medio de contacto es la vía orofaringe, es decir, cuando yo toso, hablo, me río, yo expulso una cantidad de partículas al aire y esas partículas son inhaladas. Eso lamentablemente no se va a quitar con un túnel de purificación ni se va a quitar con la presión en el aire. O sea que realmente no creo que estos sean realmente métodos efectivos. Creo que la mascarilla tiene mucho más importancia que estos túneles o que estas fumigaciones ambientales. Creo que el lavado de manos es importante, porque aunque la OMS recientemente habla de que quizás el contacto con metal ya no es tan científicamente válido como se pensaba, sí pensamos que si tú escupes o tiras saliva en una superficie, pues es muy fácil que te puedas contaminar. Pero sabemos hoy día que la vía principal es la aérea, el aerosol. Cuando yo toso, eso queda en el aire, yo lo inhalo de nuevo. Así que donde tenemos que trabajar es precisamente en proteger la nasofaringe, proteger los ojos de que no estemos expuestos a estas partículas aéreas. Claro, importantísimo, doctor. En cuanto a la apertura, Erika, te iba a decir que sí, yo entiendo que hay que tratar de mantener esto lo más posible el distanciamiento social. No hay duda de que mientras más cerca tú estés de una persona, aún con mascarilla, pues hay un riesgo. Por tanto, el distanciamiento es importante y mantener las medidas de higiene lo más posible. Claro. Pero sí, tenemos el temor de que pudiese haber un repunte en la casuística. No hay duda de que es un riesgo que definitivamente entiendo que fue calculado al momento de hacer esta apertura. Yo me imagino que eso se ha contemplado definitivamente. Tenemos que irnos a la última pausa, doctor, del programa, pero queremos hablar de las conclusiones del estudio y de los mensajes que todos debemos llevarnos a casa a partir de este proyecto tan importante que hemos hecho. Venimos con más de la consulta de MCA. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ninguno síntoma. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con un programa interesantísimo. Hemos desglosado el programa hablando sobre el proyecto piloto que se realizó en Villajuana junto con el Club Mauricio Báez, Fundación Heart Care Dominicana y todo el staff de Medicina Cardiovascular Asociada. Ha sido sin duda una ardua labor. El doctor ha resaltado la participación de muchísimas personas, no solamente médicos, sino también miembros de la comunidad. Y los resultados han sido significativos como para que nosotros nos sintamos alarmados desde el punto de vista de que tenemos que mantener medidas de higiene y prevención. Y doctor Ureña, que nos acompaña el día de hoy, siempre agradecidos de su presencia en el programa, hablaba de la importancia de las medidas de higiene y de continuar siendo agresivos en cuanto a la prevención. Y esto es una llamada de alerta a toda la población también, doctor, de que no bajemos la guardia desde el punto de vista de cuidados y del uso de mascarillas, porque todavía nosotros nos encontramos con el virus, ¿verdad? Con los centros de salud, con muchísimos casos hospitalizados. Es así, ¿verdad? Yo mencionaba así, Erika, yo entiendo que sí. Recordémonos que tenemos una casuística importante, pero todavía palidece cuando comparamos con lo que es la población dominicana. Es decir, que nosotros tenemos un potencial lamentablemente muy alto de que esto se nos pueda salir de las manos si no guardamos las medidas de prevención adecuadas. Así que realmente sí. Claro.
Ahora más que nunca, sobre todo ahora en esta fase de apertura, tenemos que ser mucho más conscientes de que realmente existe una pandemia. La pandemia no ha cedido. O sea, nosotros estamos abiertos, pero no porque ya la pandemia cedió. No nos hagamos esa idea, que yo veo mucha gente con una actitud como que ya está abierto, ya podemos hacer todo, no hay ningún problema. Eso no es así. El virus está ahí presente y tenemos que tratar de que en este momento, durante esta apertura, no sea un boomerang que retorne con más casos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso y más que nunca hacer el énfasis. Y algo importante que usted hablaba es que este estudio que empezó en Villajuana, pues abarcó casi 33,000 personas y que por ser pues tan amplia la muestra, todavía se encuentra en fase de evaluación en cuanto a estudio, ¿verdad? En cuanto a poder determinar conclusiones, pero de manera preliminar, pues un porcentaje como un 30% de casos positivos en aquellas personas que se les realizó pruebas sintomáticas, pues es un punto donde sí le da una llamada de alerta. Una de las preguntas, doctor, que nos tenemos en las redes son dos. La primera dice, si los casos asintomáticos son actualmente un porcentaje muy alto de acuerdo a los diferentes estudios, no solamente en nuestro país, por supuesto, sino a nivel internacional, ¿por qué no se decide hacer un muestreo nacional de todas las personas, hacerle pruebas para poder identificar realmente cuál es la casuística? Mira, la limitación de esto más que nada es el costo y la disponibilidad de las pruebas. Pero no hay duda de que eso sería lo ideal. Y los países que han logrado mejor prevención en general han sido aquellos países que han instaurado políticas de pruebas masivas. Para poner un ejemplo, Corea del Sur fue uno de los países pioneros en hacer lo que ellos llamaban drive-thrus, es decir, que tú ibas como si fuera en el carro. Comprar a domicilio. Exacto, como en el carro, sencillamente por el carro tú ibas, te tomabas tu prueba, tú y toda tu familia. Es decir, que sí, mientras más información tú tienes, pues mejor tú puedes diseñar estrategias para contenerla. Es decir, sin información es como manejar a ciegas, ¿verdad? Así que uno tiene una idea, pero lamentablemente no sabemos para dónde vamos. Así que no hay duda de que ese sería lo ideal. El problema ha sido, y eso sí estoy consciente, de que la disponibilidad, hay una demanda tan alta a nivel mundial que países como el nuestro lamentablemente son un poquito de lo último en la lista para poder acceder. Así que esa es la limitación, pero totalmente de acuerdo con la opinión de que si pudiésemos tener más pruebas sería lo ideal. Sería lo ideal, tal vez en una etapa más adelante, siendo yo positivo. Yo creo que con las pruebas de antígenos, que la FDA acaba de aprobar hace 2 o 3 días, posiblemente vamos a tener un cambio, porque una prueba muy rápida, 15 minutos, y nos da tanta información como la PCR y nos da información importante que no importa la etapa. Así que yo creo que ese va a ser como diría, un cambiador de juego en lo que se refiere a poder realizar más pruebas de manera rápida y efectiva, incluso en el consultorio. Ok. La otra pregunta, doctor, dice, si sigue siendo la hidroxicloroquina el tratamiento ideal para tratar a los pacientes con COVID. Mira, no existe tratamiento ideal para tratamiento de COVID. Vamos a empezar con esa premisa. La hidroxicloroquina es algo que usamos y todavía se sigue usando en el país con cierta frecuencia. Lamentablemente, los últimos estudios han cuestionado un poquito qué tan efectiva es en prevenir complicaciones o mortalidad. Pero todavía el juicio final no ha salido. Tenemos que esperar otros estudios que están llevando a cabo, randomizados, quiere decir aleatorizados, con buenos métodos científicos de validar si es efectivo o no. Así que todavía la data es inconclusa. Algunos estudios sugieren que sí, otros estudios sugieren que no. La realidad es que si el paciente es de bajo riesgo desde el punto de vista cardiovascular y no tiene ninguna contraindicación, se puede usar como parte de protocolos, pero entendiendo que eso sigue siendo un tratamiento experimental completamente. Claro, y entendiendo, como usted hablaba en aquel primer programa que hablábamos sobre COVID-19, de las complicaciones a nivel cardiovascular que podría tener el uso indiscriminado de este tipo de medicamento, ¿verdad? Principalmente a nivel electrocardiográfico, para quienes no manejan eso. Exacto, el énfasis que no se debe automedicar. O sea, si este medicamento se va a utilizar, debe ser bajo supervisión médica porque requiere un seguimiento electrocardiográfico, requiere un seguimiento clínico, y hay variables que debemos tomar en cuenta antes de decidir dosificar al paciente. Claro. Yo pienso, doctor, que usted nos ha dejado un mensaje muy importante a llevar a casa, y es el tema de la prevención principalmente, pero también que a la hora de nosotros analizar, evaluar, criticar lo que se está haciendo, tenemos que conocer que hay pruebas y hay pruebas, ¿verdad? Que hay, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, pues vamos a tener o no un resultado que sea realmente eficiente y vamos a decir real. Que estos falsos positivos o estos falsos negativos se van a minorar en la medida en la que la prueba es la adecuada.
Y eso es algo que yo estoy segura que pocas personas manejaban desde el punto de vista de cuál prueba es mejor, tomando en cuenta que la prueba rápida se utiliza ahora mismo de manera indiscriminada por un tema de lo práctica que es hacerlo. Doctor, yo pienso que el mensaje ha llegado. Le agradezco muchísimo todo su tiempo. Yo sé que esto es entre pacientes y que nos llama el trabajo. Así que esperemos en Dios que esta pandemia pues la podamos superar de la mejor manera posible. Y en otro programa continuaremos dándole seguimiento a este estudio tan interesante que usted ha hecho. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Tiria, por la invitación y siempre nos ha un verdadero placer poder compartir contigo y con tu público. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado, así que nos vemos en una próxima emisión de la consulta de MCA. Claro, presenta.